Aprendiza de bruja. Mi vida con Carlos Castaneda. Escrita por Amy Wallace. Hoy les presentamos el capítulo número 19. Ir de taller en taller lleva a la transformación. Pese a esta desgracia, continué viajando para asistir a seminarios con mi amiga Sally. Nos gastamos una pequeña fortuna yendo a Colorado, a Hawái y a más sitios. Me sentía como Marlene Dietrich siguiendo a Gary Cooper en el desierto, en Morocco. Siempre me desairaron. Ahora consideraba que me arreglaba demasiado. Me negué a rendirme. Carlos me consideraba lo suficiente para pedirme que le llamase desde cada seminario como siendo sus ojos y oídos. Hawái fue un desastre, pues dijo que yo no había visto las criaturas inorgánicas campaniformes que rodeaban a Florinda. Carlos afirmaba, sin embargo, que yo había triunfado en un terreno en el que ni él ni don Juan lo creían posible. Mi dilatada recapitulación había reparado mi huevo luminoso. Ya no estaba flácido, sino oval. A base de una extraña disciplina, había conseguido invertir los efectos del consumo de drogas en mi juventud, parte del cual había tenido lugar inducida por los libros de Carlos. Pleno de orgullo, hizo saber al grupo mi fenomenal logro. De haberlos conocido mejor, me habría dado cuenta de que muchos de ellos habían consumido drogas siendo jóvenes. En cambio, yo era la única a quien se había señalado como merecedora de público ridículo y expulsión. Quizá debiera haber mentido, pues cada vez estaba más claro que Carlos era incapaz de leer la mente y ver nuestra vida. No obstante, le había prometido que jamás le mentiría. Al comienzo de mi formación, me acusó de no confiar en él al 100%. Yo repliqué acalorada diciéndole que me exigía mucho considerando que estaba yo en el inicio. Entonces se puso a divagar entre la clase. Amy no confía en el Nahual al 100%, está loca. Hacía seminarios sin descanso y seguía siendo rechazada por el círculo más exclusivo. En un taller que se celebró en un centro New Age del New York Septentrional, irrumpí con una imitación del comportamiento de los discípulos. Me vestí de negro, me recogí el pelo, ya corto, y dejé de dirigir la palabra al resto de miembros del grupo. Cuando caminaban entre bastidores, evitaba el contacto visual con ellos como muestra de deferencia. Al final, Florinda me saludó. Tras la conclusión del taller llamé a Carlos. Estaba exultante. ¡Por fin lo has logrado! ¡Has vencido a los celos! Estaba claro que le habían llegado buenas noticias de las brujas. Estaba extasiada. No tardó en llamarme para invitarme a Buenos Aires, en donde daría unas charlas y enseñaría tensegridad. Desgraciadamente, la puerta se cerró misteriosamente. Yo intensifiqué mis horas dedicadas a la recapitulación, mientras Carlos lamentaba mi inmovilidad. ¿Qué es lo que harías?, le pregunté con aires de tristeza, si la puerta se cerrara en ti. ¡Carajo! ¿Qué coño de puerta? La echaría abajo a patadas. Yo no sabía cómo hacerlo, pero me supo a gloria. Mientras estuvo fuera, me mudé a Los Ángeles. Corría el año de 1994. Yo sabía que era definitivo, aunque Carlos se lo tomó como algo provisional. Le pregunté qué era lo que tenía Berkeley de tan malo. ¿Tus vecinos te conocen?, inquirió. ¿Te saludan? Pues sí, en el barrio hay un ambiente de comunidad.
Pues es precisamente eso. Sin anonimato, estás pillada. En Los Ángeles, nadie se conoce. Me encanta. Es uno de los centros energéticos de la Tierra como Ciudad de México. Mooney me dijo que yo había sido afortunada por haber vivido lejos, leyendo los libros y practicando. Florinda me advirtió: Amy, no importa lo lejos que puedas llegar en tu viaje a tu interior. A lo mucho que puedas ascender, siempre hay más. La competición, la lucha por la posición nunca concluye hasta haber destruido la persona que tus padres crearon. No tienes ni idea del sufrimiento que hay. En el salón de actos del Instituto de Culver City en 1995 se llevó a cabo un curso intensivo de 3 semanas. Por primera vez Carlos apareció cada día para enseñar a 250 personas procedentes del mundo entero. Para la mayoría, el taller constituía una oportunidad única en su vida. Carlos estaba tan emocionado que continuamente hablaba, corrigiendo los movimientos de tensegridad personalmente. Yo me quedé en la parte de atrás, practicando los movimientos en un rincón alejado, cerca de Claude, pero sin dirigirle la palabra y solo asintiendo con la cabeza cuando ella lo hacía, lo cual contó con su aprobación. Carlos y yo no tardamos en estar haciendo el amor en su propia cama. La complicada tarea de adquirir una daga y un estilete mágicos para su colección había abierto la puerta. Él no dejaba de insistir en que yo era su única amante. Según avanzaba el taller, mis conocimientos crecían. Me enteré por la propia Claude del nuevo nombre de bruja de Dorothy, Belua Puckett. Con ellas también estaba Candice, una niña mexicana de 9 años, tímida y torpe. «¡Esta es mi hija!», exclamó Belua, haciéndole un taimado guiño a Claude, la cual añadió: «La hija perdida de tiempo, de Belua». Entonces estallaron en carcajadas mientras la pequeña Candice se miraba sus zapatos. Un día Carlos subió al escenario casi llorando y anunció: «La pequeña Candice tiene que decidir entre sus abuelos de México, que no la quieren y la van a cebar, y nosotros. Somos su única oportunidad, pero ella ha elegido los tamales por delante de la libertad. Esta noche se va a meter en un avión y regresará con ellos». La concurrencia se alteró, pero guardando silencio, les habían mostrado a Candice como modelo de ser cíclico especial. Belua parecía deprimida. Una persona del público preguntó si Candice podría cambiar de opinión y traerla de vuelta. «Nunca», opinó Carlos. «Es demasiado tarde. Solo tenía una oportunidad. Todas nuestras decisiones son definitivas». A la mañana siguiente, Candice apareció y ocupó el escenario. Carlos dijo: «La niña quiere decirnos algo a todos. Se ha decidido a hablar y ha escogido ella misma lo que quiere decir». Con su vocecita, Candice nos dijo haber elegido la libertad y pidió perdón por haberle dado un mal ejemplo al grupo. Yo estaba escamada. Aquella alocución parecía escrita por un adulto. Hubo una ovación de gala. Candice se sonrojó y la quitaron de en medio a toda prisa. También estaba Tony Karam, con algunos de los acólitos que yo había conocido en México y que seguían siendo muy cordiales. Me pidieron que los acompañara a una cena de celebración que habría tras el cierre del taller y de la entrega de diplomas numerados a los participantes, una de las inescrutables bromas de humor negro de Carlos. Así pues, entré en un restaurante de Beverly Hills con el contingente mexicano a remolque. Había dispuestas 3 mesas redondas. En una Florinda agasajaba a los hispanohablantes, en otra estaba Carlos y en la tercera Mooney y Claude. Busqué mi nombre y no lo encontré.
Perpleja, recorrí de nuevo las mesas. Con cada servicio había una tarjeta con el nombre del comensal escrito a mano. Justo cuando iba a preguntar, Carlos apareció a mi lado, me llevó a la mesa de Claude y me apartó una silla. Estaba radiante de felicidad. Una de las tarjetas decía Ellis. Carlos me dedicó una amplia sonrisa cuando nuestros ojos se encontraron. Luego me acomodó en mi asiento y se alejó resplandeciente. Todos los de la mesa me miraron. Claude, Mooney, Guido, Suna, Belua y la pequeña Candice. Estaba conmovida. Guido rompió el silencio diciendo: Ellis, ¿te apetece un poco de cerdo mushu? Claude se inclinó hacia adelante emocionada. Era obvio que ella había escogido el nombre con la ayuda de Carlos. ¿Te gusta? Si no, bueno, por descontado puedes decir que no y él te elegirá uno. Quizá lo prefieras así. Perdona que aún no tenga un apellido. Tú eres un duende irlandés y únicamente sabíamos tu nombre de pila. Oh no, es perfecto, no deseo ningún otro. No podía hablar. Estaba a punto de llorar. Belua dijo: ¿No es maravilloso ser tú misma? Al oír aquello, una oleada de ansiedad me atravesó aceleradamente. Con todo lo que había luchado por este instante, no quería que mi nuevo nombre anunciase la aniquilación de mi completa identidad. Sentía que me estaba equivocando en mucho. Había oído las habladurías a espaldas de Belua acerca de que no había cambiado a mejor. ¿Qué significaba de verdad mi nombre, además de la pertenencia a una hermandad? Procuré apartar de mí dichas dudas. Después de todo, era una celebración. Al acabar la cena, incluso la glacial Tarina, un modelo de desdén desde nuestro primer encuentro en Berkeley, me dio un abrazo. Tenía una familia, mas nunca iba a estar sola. Nunca, ni en el infinito. Carlos me llevó aparte y me dijo: Esta noche, Taisha me ha hablado con ferocidad. Me ha dicho: es que tiene que tener un nombre. Ya no es Amy. Carlos se imitó a sí mismo, poniéndose un dedo en los labios y diciendo: Shh. Taisha se acercó susurrando: Entonces, ¿cómo es exactamente Alice? Ellis. Ah, sonrió satisfecha y me dio un cariñoso abrazo. Aquella noche Carlos le estuvo dando vueltas a lo de mi apellido. Yo todavía no había pensado demasiado en ello. Aún estaba ocupado mostrándome agradecida por no haber recibido uno de aquellos nombres horrorosos de estilo Star Trek. Gracias a Dios me había resistido cuando quiso llamarme Pauline y luego Pearl. Algo irlandés. La voz de Carlos me sacó de mis meditaciones. Porque eres un duende. McSweeney, Murphy o Connor. Ya lo encontraremos. Al pairo de mi iniciación, Carlos me asignó varias tareas de brujería. La primera fue trabajar voluntariamente con el Chacmol Center for Enhanced Awareness, Centro Chacmol para el Crecimiento de la Conciencia, de efímera existencia, en donde estuve atendiendo al teléfono. Un día me pidieron mi nombre para un albarán de material de oficina. Finnegan, dije. Le pregunté a Carlos qué le parecía. Se mostró desmesuradamente complacido conmigo por haber elegido sin consultarle. Carlos y sus contradicciones. Bueno, esa era mi favorita de sus múltiples personalidades. «Tú lo escogiste», dijo exultante. «Solo Claude había escogido. Finnegan, fantástico». Carlos comunicó a la clase que yo era un duende, así en español. Me acerqué a Claude.
Si mi nombre intermedio empezase por L, mis iniciales serían ELF o ELF, que en inglés significa duende. ¿Alguna idea? Laura, dijo, y luego, balbuciendo, añadió, si no te gusta, pregúntale a él. No, me gusta mucho. A partir de entonces, fui Elf. Mi segundo trabajo fue llevar la librería en los seminarios. Una colocación que adquirí fortuitamente. Yo había organizado y dirigido todo un grupo de trabajo ayudando a la Naissance de The Book of List. En esa ocasión es donde me di cuenta de que mis dotes como organizadora eran debidamente reconocidos. El número de talleres, así como su envergadura y coste, iba en aumento. Por vez primera tuve el privilegio de ser la guardaespaldas energética de Florinda en un taller de fin de semana celebrado en Arizona. Ese último taller del año hizo añicos nuestra sensación de seguridad como grupo, ya de por sí tenue. Carlos se enfadó con Astrid por algo que dijo, no sé el qué, y la acusó de darse importancia y de ser competitiva. En la conclusión del taller, se dirigió a la gran multitud que formaban participantes diciendo: «Están a punto de ver la brujería en acción». Entonces, procedió a humillar a las 3 chacmoles, por una en la demostración de humillación pública más impresionante que he visto en mi vida. Se burló de ellas, las caricaturizó, las acusó de haber dicho cosas grotescas. El círculo íntimo lloraba, mientras el público, pasmado, reía entre dientes incapaz de hallarle sentido a esa crisis. La culminación llegó cuando Carlos acusó a Astrid, probablemente su seguidora más devota, honrada y leal, de haberle robado. Se puso a cantar con su voz de barítono. Astrid, Astrid, ¿qué es lo que has hecho con la diversión? Ese día, Astrid debía saber lo que le esperaba, pues antes había hecho una alocución improvisada, conmovedora. Siempre apasionada y exuberante, muy querida por el público, anunció su intención de quitarse la vida si fracasaba como guerrera. Yo no estuve, pero oí que había sido un discurso emotivo y polémico. Algunos de los presentes se emocionaron hasta el llanto, conmovidos por su devoción, mientras que otros se sintieron como mi amiga Janine, que le dijo a su marido: «Si te ofrecieran una gaseosa, no te la bebas». Astrid contó una de sus historias favoritas y también de Carlos. Le di al nahual un frasco de pastillas y le dije: «Si no alcanzo la libertad, devuélvemelo, ya que sabré qué hacer con él». Las chacmoles fueron objeto de reforma, con 4 nuevos miembros, y se les rebautizó como las rastreadoras de la energía. Astrid me dijo: «Ellis, creo que voy a morir, no metafóricamente, sino a morirme de verdad. Estoy tan conectada con él y lo estoy matando, que si él muere, yo me muero. ¿No lo entiendes? Mi vida pende de un hilo de araña». Nunca olvidaré su rostro desolado y pálido, el marco idóneo para sus torturados ojos. Nunca se la reintegró a su puesto de honor. Hubo talleres en México, Barcelona, Argentina, Italia y Alemania. Las brujas y las rastreadoras viajaron a Europa sin Carlos. Hablando en Oakland en 1996, enfermó de gravedad. Ya no podía ir hacia el norte, decía. Hubiera sido letal. Carlos creó Verde Claro, la oficina mexicana, hermana de Clear Green de Los Ángeles. La siguiente tarea que Carlos me asignó fue un libro. Él creía que pese a mi educación agnóstica, yo me consideraba judía.
Constantemente me atormentaba diciendo: ¿qué es lo que somos, una judía y un mexicano? Tienes que abandonar las afiliaciones. Eres simplemente un ser que va a morir. La gente habla de revolución. ¡Vaya mierda! Primero cámbiate a ti misma. Hasta que no se realice la revolución interna, los esfuerzos por salvar al mundo son inútiles. Carlos habló de una antigua disertación leída en el departamento de graduados que postulaba que los orígenes judíos eran en realidad cristianos y mestizos. No había un pueblo escogido. Estaba convencido de que si demostraba esta afirmación, eso destruiría a la miserable de Amy Wallace. Pronto encontré al brillante erudito judío Rafael Patai, que había escrito profusamente sobre el tema. A sus 90 y pico, aún estaba en activo. Su número de teléfono lo localicé en el listín de Nueva York. El señor Patai me animó mucho a profundizar en el tema, advirtiéndome, sin embargo, que aquella sería una tarea ardua, quizá imposible, puesto que los nazis habían destruido los archivos. Así pues, di inicio a mi investigación trabajando con mi amigo Don, un especialista cristiano, como coautor. Al mismo tiempo, estaba escribiendo una novela y una columna semanal para Salon Magazine. Las brujas dieron su aprobación al proyecto y Florinda me alentó a cultivar la ficción. Con tanto trabajo de escritura pendiente, alegremente anunció: ahí están tus 2 próximos años. Qué afortunados éramos al ignorar lo que esos 2 años nos depararían. Esto fue una narración de Energía Fina, uniendo intento con Chavenato Producciones. Gracias por su sintonía y hasta una nueva entrega. Deseando que este viaje, brujo, abra tu corazón a la magia.